Bueno, entonces vamos a dar inicio a este nuevo ejercicio, el ejercicio número 3, 3 ejercicios TELS. Es un ejercicio básicamente donde tenemos allí una base de datos o un rango de datos allí. Es un poco más lleno de cosas este ejercicio, a diferencia del ejercicio 1 que fue digitado, el ejercicio 2 que eran en hojitas y vamos aplicando básicamente un concepto en cada uno de ellos. Y aquí vamos a aplicar más cosas y más funciones, obviamente, ¿no? Miren que ya existen unas tablas básicas aquí, unos rangos, unas tablitas básicas allí, o auxiliares, por ejemplo, la tabla de porcentajes, un valor de estadía, un valor de comida, un un rango amarillo ahí que es un tipo de hotel con categoría de hotel, y unas ciudades ahí a la derecha, con unos códigos de ciudades con sus ciudades. Luego aparecen unas instrucciones, que básicamente las instrucciones para poder llenar o formular todas esas columnas que están en blanco, ¿sí? Que son de color verde, pero que están en blanco. Aunque esta está en verde, pero tiene ahí los códigos, ¿no? Pero realmente pues se puede quedar ahí en blanquito también. Podemos dejarla así sin relleno, ¿no? Que realmente pues ahí no vamos a hacer nada, es una guía. Listo, entonces tenemos luego los datos acá abajo, donde están los tipos de hotel, los nombres de los hoteles, y tenemos que resolver la categoría del hotel. Y ahí dice pues que hay que buscar la categoría de hotel de acuerdo al tipo de hotel en la tabla correspondiente. O sea, aquí hay que buscar la categoría de hotel, que es este, ¿sí? De acuerdo al tipo. O sea, ese tipo hay que venirlo a buscar aquí y llevarnos la categoría y ponerla acá. Nombres y apellidos unidos aquí, traer la ciudad aquí y empezar a formular todas estas columnitas de acuerdo a los comentarios que aparezcan allí. O en las instrucciones o a los comentarios que aparezcan allí también en cada uno de esos encabezados que están vacíos, columnas vacías. Luego de hacer toda esa formulación allí, entonces procedemos a resolver estos puntos que están acá abajo, ¿sí? Aplicando también funciones, básicamente un total neto, un total descuentos, promedio de valor de estadía, ya algunas funciones que hemos ido tocando, entonces las vamos ya a aplicar ya en un contexto un poquito más amplio aquí. Promedio del valor de la estadía, el máximo IVA, mínimo valor comida. Luego hacer ahí número de hoteles tipo 1, número de hoteles tipo 2, tipo 3, número de tipo de hotel mayores a 2, valor total de la comida de la ciudad de Cali, valor total de la estadía de la ciudad de Bogotá, número total de personas para tipos de hotel 3. Entonces miren que ahí vamos a empezar a aplicar y luego a hacer otras cositas allí. Resaltar de color rojo el número de personas, un formativo condicional allí. Resaltar los tres mayores neto a pagar de color verde, ¿sí? Y los menores neto a pagar de color rojo. Crear un informe que resuma por sí el valor total de la comida. Resumir por categoría de hotel el valor total de la estadía. Ahí tenemos pues una serie de opciones. Acá vamos a aplicar al final, a adentrarnos allí a lo que son las tablas dinámicas, ¿no? Unos informes allí. Entonces vamos a empezar por el comienzo acá, desarrollando esta primer fórmula aquí o este primer valor aquí. ¿Sí? Nos dicen ahí la categoría del hotel. Buscar la categoría del hotel de acuerdo al tipo de hotel en la tabla correspondiente. Eso nos obliga pues a aplicar aquí una función que nos busque ese tipo de hotel, ese 4 en este rango amarillo, y que nos lleve y que saque cuando encuentre el 4 se traiga la categoría y la ponga aquí. O sea, esa palabra excelente debe quedar aquí. Entonces, para eso existen funciones, ¿sí? Y funciones muy importantes. Por ejemplo, ahí vamos a aplicar la función buscar V, buscar V le llama uno normalmente, ¿sí? Ya hoy en día existe también la función buscar X, que también es muy importante. Es nueva, pues si aparecen las versiones nuevas de Excel. Excel 2019, Excel 365. En las versiones anteriores pues no existe esa función, por eso estamos trabajando básicamente con las funciones de base, ¿no? Para que todo el mundo pueda hacerlo en su equipo, porque pues no podemos suponer que todo el mundo tiene las últimas versiones de Office y por ende de Excel. Bueno, entonces vamos a hacer aquí la función buscar. ¿No? Con respecto a eso, entonces vamos a hacer aquí, entonces vamos a aplicar aquí una funcióncita, que es en FX, vamos a entrar por FX, que es funciones, vamos a entrar por funciones, por FDX, vamos a entrar por FDX y allí vamos a entrar a la categoría búsqueda y referencia. Y dentro de búsqueda y referencia vamos a encontrar la función buscar V. Es una función de búsqueda, básicamente, por excelencia. Una función que se usa mucho en Excel. Entonces hagámosla aquí. Parados en esta celda vamos a buscar mentalmente. Parados aquí vamos a buscar este código, ese 4, ¿en donde? En este rango de datos, esta tablita amarilla.
Sí, indicador de columna de la 2, claro, porque necesitamos llevarnos la categoría, que es la columna 2. Esto tiene dos columnas, entonces pues esta es la columna 1 y esta es la columna 2, pues para que vayamos identificando cómo es el análisis allí. Esto tiene dos columnitas allí. Sí, lo pongo así para que vean el número de columnas, ¿no? Columna 1, columna 2. Entonces por eso le escribo en el indicador de columna el 2, porque esta es la columna que necesito llevarme. Si hubiesen más columnas aquí, la 3, la 4, la 5, la 6, la 10, la 15, la 20. Sí, porque esas tablas pueden ser igualmente grandes, no necesariamente tienen que ser pequeñas, pueden ser tablas tan grandes como esta o más grandes incluso. Entonces, hagamos aquí la función buscar bien. Un f de x, ¿sí? Insertar función, y dentro de esas dentro de ese cuadro de diálogo ahí encontramos pues las diferentes categorías de funciones. Dentro de esas categorías de funciones está la categoría búsqueda y referencia. Y ahí encontramos la función buscar v. Miren ahí, buscar v. ¿Sí? Una función sumamente importante en Excel. Al abrirla, pues el que nos pide allí el valor buscado, que va a ser ese tipo de hotel, ese 4, pues clic en el 4, en el primero allí. ¿En qué tabla matriz? Nuestra tablita amarilla, ¿sí? Y esa tablita amarilla, como está por fuera, se ancla un F4 allí. Sí, se comporta como una celda que hay que anclar. Pero como después tenemos que arrastrar la fórmula, entonces el rango no se puede mover, siempre tiene que ser el mismo. Entonces un rango que debe quedar fijo, debe quedar anclado o en valor absoluto. Indicador de columna 2, como hemos dicho, la 2, que es la categoría del hotel. Y en el rango, ahí dice rango, realmente eso dice rango, pero tómenlo como un ordenamiento allí, un ordenamiento, ¿sí? Para final yo no sé por qué le pusieron rango, ¿sí? Realmente ahí deberían de haberle puesto, como ellos en traducciones muy literales allí, entonces ahí deberían de haber puesto como normalmente viene, en las versiones anteriores dice ordenado, ¿sí? Entonces dice ordenado, y el ordenado indica si la tabla en donde estoy haciendo la búsqueda está ordenado por el tipo de hotel. Entonces uno mira 1, 2, 3, 4, si está ordenado. ¿Sí? Entonces si estoy ordenado le coloco el 1. Si no está ordenado le coloco el 0. ¿Sí? Entonces por eso es que aquí dice, debería decir ordenado, no rango. Entonces si dice ordenado coloco el 1. Claro, como esto está ordenado coloco el 1. Y si no estuviera ordenado, si esto estuviera en desorden aquí estos números, entonces le colocaría el 0. ¿Sí? Esas son las dos condiciones. Hay los dos números que caben ahí, el 0 o el 1. Aceptar. Al dar a aceptar, pues miren que ahí me trae esa categoría de hotel y procedo a arrastrar la fórmula. Y entonces me da para todos. ¿Sí? Miren ahí. Entonces me colocó allí pues la categoría del hotel de todos esos hoteles allí. La formulita la voy a copiar, control C escape, y la voy a pegar aquí. Control V, copiar y pegar, ¿no? Copiar y pegar. La pegué ahí en el comentario. ¿Para qué? Para ponerla allí un poquito más grande y que se vea mejor. Miren, esa fue la fórmula que aplicamos allí, ¿sí? Con sus cuatro argumentos, ¿no? Esa es la fórmula que aplicamos allí. Deje buscar B. Entonces, función buscar B, una función sumamente importante en Excel, ¿no? Que básicamente lo que hace es cruzar información, traer información de otra tabla a una tabla. O sea, entre tablas trabaja normalmente o entre rangos de datos. Esas tablas pueden estar en la misma hoja, como en este caso, que es en esta misma hojita, esta tabla grande y este rango grande, pequeño aquí. O pueden estar entre hojas también, ¿no? O entre archivos. ¿Sí? Entonces, es una función sumamente importante. Cuando uno le dicen a uno, vea, profe, que necesitamos cruzar estas bases de datos, o le dicen a uno, vea, usted sabe cruzar bases de datos, usted sabe eh, relacionar bases de datos para saber si hay datos de una base de datos en otra, o cuáles datos están o cuáles no están. Función buscar B. No hay otra función que pueda hacer eso. Existen otras, ¿no? Pero son anidadas. Y ya aparecieron otras, buscar X. ¿Sí? Y si son funciones anidadas, pues un índice con un coincidir. Ya depende mucho del tipo, pero el cruce inicial lo hace uno con un buscar B. Inicialmente lo hace uno así. También lo puede hacer con macros, ¿no? Pero ya es algo diferente. Bueno, aquí nos piden, entonces sigue aquí el nombre y el apellido. Y aquí nos piden nombres y apellidos unidos. ¿Qué tenemos que hacer allí? Colocar los nombres, el nombre y el apellido unido aquí. Sí, entonces vamos a unir los nombres y los apellidos allí. Existe una función para eso que se llama concatenar. ¿Sí? Voy a ponerle un comentario a esto. Existen funciones para eso, para unir textos o contenidos de diferentes celdas en uno. Entonces está la función concatenar. Voy a darle aquí mostrar para que me muestre ahí el espacio, comentario, y voy a escribir aquí. Es otra función, ¿no? Pero es una función
que está en f de x también, pero es de la categoría texto. Entonces en f de x o en f de x encontramos en la categoría texto la función concatenar. Una función sumamente importante también, pues digamos, se usa. No con la frecuencia con que se usan los buscar B o las funciones sí, pero se usa también. ¿Sí? Entonces, una función importante allí, que en este caso la vamos a utilizar para unir esos textos o ese nombre y ese apellido en esta celda. Entonces, función concatenar. Entramos por f de x, la categoría texto, y ahí encontramos la función concatenar, concat. Miren que para este caso, como tengo una versión 2019 aquí, entonces me sale es concat, pero es lo mismo que concatenar. ¿Sí? Entonces concat, aceptar. Entonces él pide allí los textos que vamos a concatenar o unir. Entonces damos clic texto 1. Y pues uno supone que el texto 2 es el otro, el apellido, ¿no? Entonces el nombre y el apellido unido. Le voy a dar a aceptar. Y miren lo que sucede. Él básicamente lo que hace es unir esos textos, pero los unió tanto que quedaron pegados. ¿Sí? Quedaron allí pegaditos. Y claro, eso es un error, porque él no puede quedar pegado esos textos allí. Entonces, el truquito cuál es, voy a abrir la función otra vez para hacer la corrección. Doy f de, me paro en la celda obviamente y doy f de x. Y aquí entonces en texto 2, ¿qué es lo que debe dejar uno? En texto 2 debo dejar un espacio. Es un espacio. Y en texto 3, ahí sí doy clic en el apellido. Entonces debo ir dejando espacio. Cuando son nombres o apellidos y apellidos o textos, pues debo ir dejando un espacio entre texto y texto. En este caso, pues que es nombres y apellidos. Si fuesen, por ejemplo, códigos que necesito unir, pues ahí sí no dejaría espacios, ¿no? ¿Sí? Y ya todo dependería de qué tipo de unión necesito, pues, de esos códigos. Si necesito que queden pegados, o si necesito que queden con espacio, si necesito que queden con guión, con un guioncito en la mitad. Entonces, miren que ya todo depende. En este caso, pues como son textos, sí hay que dejar el espacio para que quede bien, porque si no esos nombres van a quedar pegados y no se van a leer bien. Y después separarlos es un proceso, ¿sí? Porque no habría un separador allí que indique hasta dónde llega el nombre y hasta dónde llegan los apellidos, ¿no? ¿Listo? Entonces miren que ahí unimos esos nombres y esos apellidos con esa función concatenar, que aquí pues se llama concat. Es concatenar normalmente, ¿no? Pues así era como la llaman en las versiones viejitas de Excel, concatenar. Listo. Que es lo mismo que concatenar, ¿no? Voy a ponerle aquí concat o concatenar. Vaya a ver la misma función. Concat o concatenar. ¿Sí? Y esto, pues, estos mismos datos irían aquí en la mitad, ¿no? En el paréntesis seguirían estos variables. Sería así. Listo. La ciudad. Tenemos los códigos de ciudades, pero tenemos que poner aquí el nombre de la ciudad, ¿sí? Claro, acá tenemos los códigos y este están los nombres, entonces tenemos que ponerle al 2, la 2 es Cali, entonces ahí tiene que quedar el nombre de Cali y así sucesivamente por cada uno de esos códigos. No, aquí tenemos que aplicar también una función, insertar comentario. Vamos a aplicar aquí también la función eh, buscar B. Voy a mostrar. Entonces vamos a aplicar aquí también la función buscar B. Pero igual esa la encontramos entonces en f de x, la categoría búsqueda y referencia, buscar V. Entonces, función buscar V aquí. ¿Qué vamos a buscar? El código en esta tablita matriz, indicar de columna a la 2 y el ordenado verdadero, 1, porque está ordenado. Así tal cual como está esto. Está ordenado. Entonces, parados aquí, un f de x, eh, la función buscar V, valor buscado, el código de esa ciudad, en qué tabla matriz, en esa tablita amarilla, perdón, la tablita azul, que se ancla, F4, indicar de columna la 2 y el ordenado verdadero, 1.
Y con eso le vamos a aceptar y ya con eso nos trae allí el nombre de la ciudad. Quedó allí configurado los nombres de todas esas ciudades allí. Sí, entonces miren que son herramientas o funciones sumamente importantes, ¿no? Esas funciones, digamos, dominarlas nos permite, nos da mucha flexibilidad en los procesos de manejo de información cuando nos dan bases de datos. Estoy dándole pues un tamañito más grande para que se vea bien. Queda así básicamente la función. Ahí tenemos la ciudad. Vamos a calcular ahora que tenemos una fecha de llegada. Esos son unos hoteles donde se hospedan unas personas. Digamos que son las personas que van a esos hoteles por esas agencias de viajes. Entonces llegan varias personas, un tour, ¿no? Grupo de personas, en este caso 10 personas. La llegada fue el 15 de noviembre del 2011 y se fueron el 1 de diciembre del 2011. Y estuvieron pues un número de días. Tenemos que calcular ese número de días. Sí, el número de días que estuvieron hospedados allí esas personas. Pues una abuelo de pájaro, uno dice, del 15 al 1 de diciembre son 15, 15, 30, al primero y uno 16 días, ¿no? Diría uno, ¿no? Aquí tenemos los comentarios, cómo calculo el número de días, miren. Sí, entonces ahí nos dicen que para calcular el número de días tenemos que restar la fecha de salida menos la fecha de llegada. O sea, una resta de fechas para no hacer esas operaciones mentalmente. Entonces esto es igual a la fecha de salida menos la fecha de llegada. Claro, yo puedo hacer operaciones entre fechas. Me da 16. Da 16 días. Miren que ahí da 16 de enero del 00. Realmente lo está mostrando allí como una fecha. Pero yo no necesito ver ese número de días como fecha, sino como con un formato general. Entonces le doy aquí general. Y ahí me da 16. Entonces sí dan los 16 días que calculé mentalmente, ¿no? Pero obviamente como hay fechas que son más grandes y todo eso, entonces pues se le dificulta estar haciendo eso mentalmente. Entonces uno hace una fórmula y arrastra la fórmula. Y ahí nos da. Y le aplicamos allí pues obviamente el formato para que nos quedara en formato general, ¿no? En número, no en fecha, porque pues el número de días no es una fecha. Esa estadía allí es lo mismo que las estadías en hospitalización o en, o sí, ahí es un hospedaje en hoteles, pues, donde uno va, digamos, a pasar vacaciones, pero igual así mismo se calculan los días en hospitalización cuando se hospitalizan las personas, ¿sí? Así mismo. Y ellos tienen una norma ahí que los días, los cortes son a las 2 de la tarde, tanto en clínicas o en hospitales como en estadías de hoteles, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, digamos, el corte son hasta las 2 de la tarde normalmente. Algunos de pronto lo hacen hasta la 1, ¿no? ¿Y eso por qué lo hacen? Porque pues ellos tienen que tener disponibilidades de habitaciones, hacer el mantenimiento y tener las habitaciones disponibles para personas que vayan llegando, ¿sí? Si una persona se pasa de las 2, entonces le cobran el día siguiente. Así se vaya a las 6 de la tarde, le cobran ese día, porque a esa hora, pues, digamos, ya el informe de estadía o de estadía o disponibilidades de habitaciones, pues, no se publica, ¿no? Básicamente se generan en una hora determinada. Listo. El valor total comida. Y observen que ahí, pues, para calcular eso nos basamos en los comentarios. El valor total comida, que es este. Observen que ahí hay un comentario igualmente, donde nos dicen que el valor total comida corresponde al comida unitario, valor comida unitario, que es ese valor que anda por acá arriba. Dicho valor debe ser multiplicado por el número de días por el número de personas. Entonces ese 20.000 por el número de días por el número de personas. Si ese valor por el número de días por el número de personas, hay que haber una multiplicación aquí. Entonces este va a ser igual. Este valor unitario de la comida, que es ese 20.000 que anda por acá. Ya actualicé un poquito los valores que están muy bajitos allí. Pero obviamente pues un hotel no vale 20.000 toda la comida, vale más cara. Entonces ese valor unitario de la comida por el número de días por el número de personas. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué dejamos fijo? Ese valor unitario de la comida. Le damos un F4 allí, Enter. Personalizamos allí, vamos a darle un formato moneda, formato moneda eso, y sin decimales. Y arrastra y echamos esto aquí.
echamos esto aquí y procedemos a arrastrar la fórmula. Procedemos a arrastrar la fórmula. Démosle allí, está centrado, pero eso centrado no queda bien, alineado a la derecha. Porque miren que pues ya son cifras sumamente grandes, entonces pues no se pueden leer bien de manera centrada. Queda así. Luego nos piden ahí el valor total de la estadía, que es básicamente, bueno, voy a ocultar aquí este comentario. Los comentarios los puedo ir ocultando aquí. No los estoy eliminando, quedan ocultos, ¿no? Para que puedan ver. Listo. El valor total de la estadía es básicamente el mismo concepto del valor total de la comida, ¿sí? Que corresponde al valor de la estadía, que es estos 50.000 por dicho valor de ese multiplicado por el número de días por el número de personas. O sea, es la misma operación, pero con el valor de la estadía, el valor unitario de la estadía. Entonces, esto va a ser igual al unitario de la estadía que está por acá arriba. ¿Sí? Uno puede anclar después de hacer toda la operación o anclando a medida que va trabajando. Yo ahí le puedo dar el F4 para que me lo ancle. Ya me lo ancló por número de días por número de personas y enter. Y observen que él da allí una especie como de error, ¿no? Claro, porque eso está como en un formato diferente. Entonces démosle a esto formato moneda, sin decimales y alineado ahí a la derecha. Y procedemos a arrastrar la fórmula. ¿Sí? Con un doble clic, ¿no? Yo aquí con el doble clic pues se supone que arrastra toda la fórmula, ¿no? Yo no doy el doble clic porque con este mouse no puedo dar el doble clic. Listo. Entonces ahí quedó formulado eso allí. Sí, valor total de la estadía. Descuento, valor descuento comida. Entonces en el valor descuento comida, aquí hay un comentario, que es este. Tenemos ahí un comentario, que es este que está aquí. Y ese comentario básicamente es el detalle para poder calcular ese valor de descuento comida. Voy a insertarle un comentario a esto. Y ese comentario le voy a poner ahí cerca del texto. Primero pues mostrémoslo. Voy a borrar aquí el nombre de este joven, que creo todo eso allí, ¿no? Allí. Y voy a poner aquí entonces mi comentario. ¿Para qué? Para construir la fórmula que tenemos que hacer allí. Dice, valor descuento comida. Dice, si el número de personas es mayor a 4, entonces multiplicar el valor total de la comida por la celda del 5% de descuento comida. De lo contrario, el descuento es cero. Entonces miren que ese valor de descuento comida realmente es, para calcularlo hay que tener en cuenta o aplicar una condición, que si el número de personas es mayor a 4. Entonces esto es una función sí, básicamente, ¿no? Aquí vamos a aplicar la función sí. Voy a acercarme un poquito más para que quede bien allí. Entonces aquí vamos a aplicar la función sí. Recuerden que esa función sí la encontramos en RBX, en la categoría lógica. Sí. Abrimos y cerramos. Esa función sí pide tres argumentos: prueba lógica, pide el valor sí verdadero y pide el valor sí falso. Son argumentos que hay que llenarlos, ¿no? No los puede dar uno vacíos, porque si no, entonces, en el momento en que no, eh, el valor sí verdadero si queda vacío y que la prueba lógica de verdadero, entonces va a colocar allí verdadero y en lo falso va a decir falso, entonces pues no nos va a quedar bien. Realmente la función sí evalúa y hace una operación, entonces vamos a ver qué operación nos hace allí. Entonces ahí la prueba lógica condiciones, número de personas, número mayor a 4. Esa va a ser nuestra condición. ¿Qué pasa en lo verdadero? Entonces dice multiplicar el valor total de la comida, entonces valor total comida, por, ahí dice por, la celda del 5% de descuento de comida, por celda 5% de descuento comida. Y dice la celda, ¿no? Para que trabajemos con la celda, que no escribamos el 5%.
¿Qué pasa si es falso? Cero, o sea, no hay descuento. Entonces, esta es básicamente esa función, la función que vamos a aplicar allí. Vamos a aplicar ahí entonces esa función si allí. Disparamos en la celda donde vamos a hacer la operación, que es aquí. Tomamos por f de x y llamamos la función si, que está en la categoría lógica. Y ahí encontramos la función si. Y ahora sí, entonces vamos a aplicar lo que organizamos aquí en nuestro análisis. Miren que la función sí pues es de análisis, no es que este sí es el mismo para todos, no. Cada una tiene su análisis y su condición y su razón de ser y las operaciones que hay que hacer y si es verdadero y si es falso. Entonces, ahí dice, si número de personas que es este, es mayor a 4, entonces trabajo yo con las celdas. Valor total de la comida por la celda del 5% de descuento de comida. Esa es una celda que anda por acá arriba, en esos porcentajes, miren. Es este 5%. Ese 5% se ancla. Está por fuera, se ancla. El concepto de celda fija aparece allí. ¿Qué pasa si es falso? Cero. Si es falso, cero. Sí, le damos el aceptar allí y ahí nos da un valor. ¿Qué pasa? Nos dio una fecha. Obviamente, pues eso no puede dar fecha, tiene que darnos un valor. Entonces, para no estar aplicando formatos por acá como lo hacemos, ¿qué hago? Voy a copiar el formatico de esta celda que tiene el valor del formato adecuado y se lo pegamos a esto y lo hacemos más rápido así. Entonces me paro en una de estas celdas cualquiera, clic brochita y lo pegamos ahí en esa fecha que nos dio ahí. Entonces miren que lo convirtió en un valor con estilo millares, estilo moneda, sin decimales, alineado a la derecha, o sea, quedó perfecto. Y arrastramos la fórmula. ¿Sí? Entonces el copiar formato allí nos permite, miren, de una manera rápida, aplicar el formato de una celda, esa brochita, de una celda en otra. Sí, para no estar haciendo pues el paso a paso pues en cada vez que necesitemos cambiar el formato de una celda. ¿Por qué? Porque eso nos quita tiempo. Y eso pues disminuye la productividad de uno en el computador o en lo que se está haciendo ahí en Excel. Por eso es que uno ve gente que demora haciendo cosas y eso trabajan y no les alcanzan las 8 horas y eso es dele y nada que pueden y uno va y hace eso en 3 horas. Entonces uno ve que son los procedimientos, los pasos que la persona usa para hacer esos trabajos son muy dispendiosos, demora mucho, entonces claro, no optimiza la herramienta. Sí, entonces, primero porque de pronto no la conoce, entonces claro, empieza a voltear mucho haciendo todo, demora mucho, entonces demora mucho. Listo, allí vamos entonces el valor descuento comida, vamos a guardar los cambios allí. Vamos a